Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo mucho por teléfono, desde luego, en este momento, desde un teléfono localizado en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, precisamente a la maestra Rosario Robles. Rosario, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta llamada. Al contrario, Pepe, te saludo como siempre con muchísimo cariño. A pesar de estas circunstancias, para mí siempre es un gusto enorme hablar contigo, con tu auditorio, con todo el equipo, al que sabes que quiero y respeto muchísimo. Del que has formado parte en alguna etapa, desde luego, Rosario. Pepe. Sí, claro. Chicas. Sí, Rosario Robles está en un teléfono del penal de Santa Marta, Catitla, el penal para mujeres, allá en Santa Marta, Catitla. Queremos preguntarle a Rosario Robles por qué ha tomado la decisión de hablar hasta ahora, si es que se ha comportado ella más que prudente. ¿Por qué decide, Rosario, romper el silencio? ¿Me escucha, Rosario? Sí, te escucho perfectamente, Pepe. Pues te pregunto, ¿por qué decides hablar hasta ahora? ¿Por qué decides romper el silencio, Rosario? Porque justamente toda mi apuesta, toda mi conducta, toda mi estrategia fue apostarle al sistema judicial, apostarle al sistema legal y que fuera ese sistema el que me diera mi libertad. Lamentablemente, Pepe, no fue así. Hemos dado muchas batallas, has tenido múltiples comunicaciones con Epigmenio Mendieta, mi abogado. Hemos recurrido a apelaciones, hemos recurrido a diversas revisiones de las medidas cautelares. Recurrimos al amparo, el amparo nos dio la razón, de la misma manera que nos dio la razón el tribunal colegiado, de la misma manera que un juez también me dio la razón con relación a las declaraciones del fiscal Gers Manero, que consideró cuando habló sobre este caso, consideró que se había excedido en sus funciones, que había violado mi principio de presunción de inocencia, y entonces, a pesar de todo eso, a pesar de que está demostrado y está con análisis periciales demostrado que se fabricó una licencia que fue el argumento para el cual decir la mandamos a Santa Marta, Catitla, porque nos está mintiendo sobre su domicilio y se puede fugar, una licencia que desde el principio tú puedes verla. Y aunque el juez Delgadillo Padilla en aquel momento hablaba de que yo tenía un domicilio en Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, la licencia habla de Axotla, colonia Axotla, ni siquiera correspondía con lo que él estaba diciendo, con el documento que supuestamente estaban presentando, para que veas que desde ese momento estaba ya la decisión de mandarme a prisión. Entonces, hay motivos de odio, Rosario. Rosario, ¿me escuchas? ¿Hay motivos de odio para mantenerte en la prisión? De odio, de resentimiento y de miedo, Pepe. Yo he analizado mucho esta circunstancia y me llama mucho la atención, pues soy la única que está en la cárcel. No hay absolutamente nadie. Bueno, llegaron a negociaciones con alguien que le debe al país $650 millones y que está tranquilamente fumándose un puro en Estados Unidos. Llegaron a negociaciones con todos. Y la supuesta investigación de triangulación de recursos, por lo cual no estoy acusada, Pepe. Yo estoy acusada por una omisión, por un ejercicio indebido del servicio público, porque supuestamente no evité que se dieran esas conductas de triangulación de recursos. Nada más que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero tendrían que haber demostrado que había esa triangulación de recursos. No es suficiente un análisis de la Auditoría Superior de la Federación. Necesita haber una investigación judicial y no la hay. No la hay. Entonces, ¿sufres, Rosario, perdón que te interrumpa otra vez, sufres una venganza política? ¿Qué es lo que no te perdonan? Pues yo creo, Pepe, no me perdonan el no haberme sometido, el no haber aceptado seguir siendo la segunda, sino el tener mi propia personalidad política, mi propia carrera política,
mi propio capital político, y eso, pues, eso para ciertas personas es imperdonable. Y además yo creo que después de tanto tiempo ya también pienso, pues la venganza como que ya se excedió, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen insistiendo en mandarme a Santa Marta Catitla? Yo creo que hay mucho miedo, Pepe. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. ¿Sientes todo el peso del poder en contra tuya? Totalmente, Pepe, pues no hay, te digo, insisto, la supuesta triangulación de recursos involucró a 8 dependencias públicas federales y a 10 universidades, supuestamente la investigación, ¿no? ¿Por qué solo se usó mi nombre? ¿Por qué solo se usó mi imagen? ¿Por qué cuando se habla de, entre comillas, infamia maestra, como yo le he puesto, se asocia solamente a mi nombre? Se decía, Zagarpa tuvo tal convenio con tal autoridad, con tal universidad, y se desviaron recursos. Pero se decía Rosario Robles, en lugar de Cedesol o en lugar de Sedatu. Siempre es mi nombre, y yo soy la única que ha comparecido por ese uso indebido del servicio público que hasta hoy no me han demostrado. Hoy por hoy, Pepe, yo soy inocente. Entonces yo ¿Te consideras, pregunto, Rosario, una presa política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Absolutamente. Es que como es todo el peso del Estado sobre una persona, Pepe. Primero, un juicio político saltándose 126 personas que estaban antes que yo, cuando el sentido del juicio político es que si eres funcionario te quiten de tu cargo o te presenten una denuncia penal. Yo ya no era funcionaria y ya estaba en Santa Marta Catitla. Era puro circo. Segundo, me inhabilitan por una cuenta de la cual yo no tuve conocimiento, que era de 2,000 pesos, Pepe, que estaba ya en trámite de suspensión por parte del banco desde el 2016, porque nunca hubo el movimiento y eso está totalmente probado, y sin embargo me inhabilitan por 10 años. Y yo te pregunto, los que están en los Pandora Papers, que son funcionarios del gobierno, que no declararon esos recursos millonarios y siguen ahí tranquilamente, y los que no declararon propiedades y siguen ahí tranquilamente, y yo por 2,000 pesos, todo el peso del Estado, porque eso no depende del Poder Judicial, eso depende, la función pública depende del presidente de la República. Y luego, ¿Qué todo este proceso penal. Claro, Rosario, ¿qué tanto le hiciste al presidente de la República? ¿Por qué tanta hazaña en tu juicio? Pues bueno, eso habría que preguntárselo a él. Yo solo recuerdo y solo me acuerdo, Pepe, de que fuimos compañeros, de que jugué un papel fundamental para que él fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, posición sin la cual hoy muy seguramente no sería presidente de la República. Fui la jefa de gobierno que permitió y le dio la constancia de su residencia en la Ciudad de México cuando eso estaba a debate, y que a mí me constaba que él vivía en la Ciudad de México. En fin, yo hice todo para que él pudiera llegar a ser el jefe del gobierno. Después hubo discrepancias cada vez más fuertes, pero ni al peor de sus adversarios lo ha tratado como a mí. Porque soy mujer, Pepe. ¿Cuál es? ¿Estás dolida? ¿Estás triste? ¿Estás desesperada? Estoy triste. ¿Te has crecido el castigo para que no te vean derrotada? No estoy derrotada, Pepe. Todavía tengo muchos recursos y sobre todo mucha solidaridad, porque yo creo que si tú la vieras te darías cuenta del enorme apoyo y de la indignación que hay por lo que sucedió este 20 de octubre. Entonces eso me da a mí muchos ánimos. Estoy triste, por supuesto. Estoy triste sobre todo por no poder estar con mi familia, por no poder estar con mi hija, porque por no poder trabajar, porque toda la vida he vivido de mi trabajo, porque estar aquí cuesta mucho dinero, porque todo este proceso ha sido como una enfermedad donde se acaba el patrimonio que es producto del trabajo de toda tu vida, y eso me duele, Pepe, pero también ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un periodo en el que he tenido 2 años
para pensar hacia adentro, hacia mí, en mi interior, ver cuál es lo relevante, cuál es lo importante. Estoy escribiendo, llevo más de 70 novelas leídas, hago ejercicio, he podido reencontrarme en muchos sentidos y sobre todo darme cuenta en carne propia de la injusticia que sufren muchas mujeres que están aquí, Pepe. Muchas de estas mujeres que están por injusticias porque no tienen dinero, porque los defensores de oficio las abandonan, porque son también víctimas del poder, del abuso del poder, y te pongo el caso de Alejandra Cuevas, que está aquí simple y llanamente por ser sobrina política del fiscal general de la República, o te pongo el caso de otra de mis compañeras que está aquí simplemente por un sentimiento homofóbico de quien hoy es embajador en un país y representa a México, con todo y esta carga discriminatoria que lleva. Todas esas circunstancias aquí las he vivido, he aprendido, las he vivido en carne propia. Un año vivimos en el limbo porque bajo el pretexto de la pandemia, Pepe, se suspendieron todos los procesos o se escalonaron. Entonces, procedimientos que tendrían que darse en muy poco tiempo se dieron en más de un año. ¿Tú sabes lo que eso representa? Como yo le he dicho a los jueces y a los ministerios públicos, váyanse a estar unos días ahí, vivan unos días la cárcel, asómense para que la vean, para que la entiendan, para que la sientan. Mandan a chicas de 20 y tantos años aquí a un sistema penitenciario que no sirve, no funciona, Pepe. Todo eso lo he aprendido aquí, no ha sido un momento de desgaste en ese sentido, sino de aprendizaje. He visto cómo el supuesto gobierno de izquierda de la Ciudad de México le suma a las chicas al delito que de todos modos les pone, le suma el pandillerismo, cuando eso lo quitamos desde el 97, cuando llegó el ingeniero Cárdenas, y eso implica que tengan que venir a la cárcel por delitos verdaderamente menores. ¿Para qué las queremos aquí? ¿Para qué queremos a sus hijos allá afuera? ¿En dónde van a terminar esos niños, Pepe? No se juzga con perspectiva de género. Hay muchos spots del Poder Judicial y, sin embargo, cuando te sientas frente a un juez, te criminaliza porque eres mujer. Entonces, no estoy derrotada. Aquí tengo muchas causas y tengo la causa de mi país, Pepe, porque aunque estoy aquí, me doy cuenta de lo que pasa. Me doy cuenta de todo lo que sucede. Conozco lo que está pasando, me duele que tengamos hoy un país enlutado, me duele que tengamos un país manchado de sangre, me duele que hoy por hoy estemos confrontados los mexicanos en lugar de estar unidos para sacar a México adelante. Y ahora los recursos, Rosario Robles, están prácticamente agotados. La apelación, la solicitud de un nuevo amparo, si todo ha sido ilegal y abusivo como tú reclamas, ¿cómo esperas que vaya a ser tu juicio? Porque falta tu juicio. Falta el juicio, Pepe. Hemos ahorita, bueno, ya de hace tiempo, interpuesto un recurso de sobreseimiento porque el artículo, y lo han sostenido mis abogados, por el cual se me acusa, es un artículo que ellos plantean está derogado por una ley posterior y además por la redacción del artículo no aplica y no está bien fundamentado. Ese artículo, el legislador se equivocó, pero ese no es mi problema, el problema del legislador. Y si te dijera lo que dijo una ministerio pública, que la Constitución se defiende sola, pues yo pedí que pasara a la sala la Constitución para que hablara y nos explicara cómo podíamos entender el artículo. Es decir, simple y llanamente, que el juez diga, Pepe, que me puedo fugar, que diga con cosas que ya han sido juzgadas, como el motivo de mi viaje al extranjero. ¿Qué importa por qué estaba yo en el extranjero? Lo que importa es que yo me presenté voluntariamente. ¿Cuál es el mensaje, Pepe? Los que se presentan voluntariamente se van a la cárcel. Los que son prófugos se van a cenar a restaurantes lujosos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Y tú estás que cenando quiere dar este país? Claro, tú estás cenando frijoles y arroz. ¿Qué sientes cuando ves a Emilio Lozoya cenar en un restaurante de lujo en plena impunidad? ¿Qué sientes al pensar, yo fui y me presenté voluntariamente
y a mí me metieron a la cárcel por peligro de evasión. En cambio, el señor Lozoya goza de absoluta impunidad. ¿Qué siente esta mujer que está en la prisión desde hace 2 años, 2 meses? Me siento con mucha dignidad, Pepe. Me siento con mucha fortaleza porque demuestro que las mujeres somos más fuertes y somos más dignas. Que no somos capaces de traicionar, ni de delatar, ni de mentir en aras de salvarnos. A mí me siento orgullosa, en fin, que suene esto a soberbia, me siento orgullosa porque podría estar cenando si quisiera en un restaurante de lujo o en un restaurante en la fonda de la esquina de mi casa o en los tacos de Suadero, que son los más ricos, y sin embargo mi conciencia no estaría tranquila porque yo no le puedo hacer a nadie lo que me están haciendo a mí aquí, Pepe. No puedo Rosario salir Robles, por la puerta de atrás. Ha sido una mujer marcada por traiciones, por hombres en los que tú has confiado y que te han aventado al precipicio. ¿Cómo has podido manejar esas traiciones? Me refiero al caso de Carlos Ahumada, un vividor que te hizo perder la cabeza. ¿Cómo calificas a Emilio Cebadúa, quien fue tu oficial mayor en 2 secretarías y era un hombre de todas tus confianzas y todos tus afectos? ¿Cómo es posible que él esté libre? Y sobre todo porque él está en la misma causa esta en la que yo estoy. O sea, es decir, él ni siquiera se presentó jamás a comparecer, ni mucho menos. Sabes que tengo sentimientos encontrados porque pues muchas veces pienso, tienen hijos pequeños, están en una situación complicada, no los juzgo. Sinceramente yo he tratado de centrarme no en el rencor y en el resentimiento, sino en el perdón, en la reconciliación. Yo creo que bastante odio ya hay en el país, bastante odio se infunde desde las más altas tribunas del poder, como para que nosotros lo sigamos alimentando, Pepe. ¿Tú estarías libre si hubieras delatado a alguien, Rosario? Pues no sé, yo creo que si tú tienes pruebas contra alguien, porque no es nada más delatar. Emilio Cebadúa escribió un artículo, un escrito que le dictaron, o más bien no le dictaron, nada más se lo dieron a firmar, nada más que nos vamos a ver las caras en el juicio. Y él va a tener que demostrar. Y él va a tener que demostrar porque él era el presidente del comité de adquisiciones, era el presidente él era el que tenía las facultades y él es el que tiene el dinero en sus cuentas. Entonces, sí nos vamos, o sea, es que esto no es nada más de acusar, esto es de probar y esto es de verte las caras. Entonces, yo en ese sentido estoy muy tranquila porque lo que siempre dije, Pepe, y lo vuelvo a decir en 2 años, 2 meses, es: yo soy la más interesada en que esto se aclare, nada más que tengo derecho a seguir mi proceso en libertad porque mi delito no amerita la prisión preventiva. Yo no he dicho, si yo me presenté, yo nunca he dicho no quiero ir, no quiero estar, yo soy la más interesada, Pepe. Es más, tú tienes ahí en tu programa a María Amparo Casar. Yo te pido, primero, que nos puedan responder Mexicanos contra la Corrupción, porque es decir, la investigación que hicieron involucraba a 8 dependencias del gobierno federal y 10 universidades, porque solo el ataque lo dirigieron contra mi persona. ¿Por qué nunca tomaron en cuenta en la investigación las pruebas que nosotros les aportamos? Y que hagamos una comisión de la verdad, Pepe, que se haga una comisión de la verdad, que se presenten los entregables, que se acredite si hicieron o no los trabajos. Sí, por ejemplo, estamos hablando de campañas de comunicación que todo mundo vimos en los medios y ahora resulta ser que no existieron. Estamos hablando de que ampliamos el programa de adultos mayores a 65 años e incorporó la Universidad del Estado de México a millones de adultos mayores y ahora resulta ser que no se hizo. Es decir, Pepe, yo a eso no le tengo miedo, en esa parte estoy muy tranquila, porque además ni yo no era ni la que firmaba, ni mis subsecretarios, mis funcionarios tenían esas potestades, pero esta ha sido una persecución, no solo contra mí, contra el equipo, que lo único que hizo fue trabajar por México.
equipo que algunos hoy están siendo operados del corazón, otros tienen cáncer, por toda esta persecución de la que han sido objeto, Pepe. Esa es una infamia. ¿Estás arrepentida, Rosario Robles, de haber colaborado con el expresidente Enrique Peña Nieto, de haber colaborado con personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, José Antonio Meade? ¿Cómo te han respondido? ¿Dónde están esos excompañeros de gabinete? ¿Te están dejando morir sola? ¿Les hacen falta pantalones? Mira, no estoy para nada arrepentida porque el presidente Enrique Peña Nieto me dio la oportunidad de trabajar por mi país. Yo cuando veo hoy lo que pasa, que veo México inundado literalmente hasta el cuello, y que no hay un funcionario que se haga responsable, que el Ejecutivo no se haga presente, que no haya programas de atención, y pienso que yo viví meses en Oaxaca, que viví meses en Guerrero, que viví meses en otros lugares donde hubo este tipo de inundaciones o terremotos, pues me siento muy contenta de haber podido participar en eso. Cuando veo que hoy hay más pobres que los que había antes, pues me siento muy contenta de haber tenido una estrategia como la Cruzada contra el Hambre, que permitió que millones de mexicanos pudieran comer por primera vez, ahora sí que como Dios manda. Es decir, el haber tenido incluso reconocimientos por la ONU, por toda la nueva agenda urbana que impulsamos, por la política de vivienda que realizamos, todo eso a mí me hace sentir contenta de haber participado y se lo agradezco al presidente Peña. Yo no puedo hablar por igual de todos mis compañeros. Hay gente que ha estado ahí, que no me ha soltado la mano, que me ha apoyado, que está presente solidariamente, que me hace llegar sus mensajes, con los que he podido estar en contacto telefónicamente, y hay otros que simplemente no. Bueno, Pepe, nadie está obligado. Yo creo que no tienen ninguna obligación. Como dicen, en la cárcel y en la enfermedad conoces a los verdaderos amigos. Rosario, ¿temes que agentes de la Fiscalía General de la República procedan a una nueva detención en tu contra, ahora acusándote de crimen organizado? ¿Tienes información sobre ello? ¿Cómo se ha portado contigo el fiscal Alejandro Gertz Manero? ¿Crees que tiene consigna de Palacio Nacional para perjudicarte? Bueno, ya él en alguna ocasión que le preguntaron en un seminario que por qué yo estaba en la cárcel y ponían el ejemplo de Emilio Lozoya, estaba en la calle, él dijo que yo tenía que explicar, no había querido colaborar con la justicia y tenía que explicar el destino de 15,000 millones de pesos. O sea, ni siquiera sabe el dato, o estaba hablando de todas las dependencias y de todas las universidades. De amparo que le gané, por cierto, por sus declaraciones totalmente fuera de lugar y que sobre todo ponen en entredicho un principio, que es el de presunción de inocencia. Entonces, supe por los medios de comunicación, porque todo me entero por los medios, o sea, me enteré por los medios que me habían congelado mis cuentas, me enteré por los medios que estaba citada a declarar, me entero por los medios de que me inhabilitan, todo me he enterado, nunca ha sido primero le entregamos este papel firme y luego le platicamos. No, me entero por los medios y por los medios me enteré que tenía esas otras dos acusaciones, ya casi hace un año. No he tenido ninguna notificación. No me han venido a notificar nada, pero esas dos acusaciones, Pepe, no tienen el menor de los sustentos. Yo no tengo un peso, y la misma función pública sí lo reconoció, un peso que exceda lo que regularmente puede tener un funcionario que tuvo los niveles y los cargos que yo tuve. No tengo ni propiedades, no tengo ni cuentas bancarias, ni estoy en los Pandora Papers. Entonces, ¿dónde está el uso de recursos de procedencia ilícita? Y porque era la secretaria, ¿a mí me van a juzgar por los actos de otros? No, yo aquí pido piso parejo. Como dijo el canciller, con el que concuerdo, dice, yo era el jefe de gobierno, yo no estaba poniendo los tornillos en la línea 12 del metro, y ahí hubo 26 muertos.
Yo era secretaria de gobierno, yo tampoco estaba poniendo los tornillos, Pepe, yo estaba definiendo la política pública y se instrumentaba. Y si alguien en particular, pero que se demuestre, si alguien en particular cometió un ilícito, que pague. Pero la única que está pagando soy yo. Claro. ¿Todavía tienes esperanza en la justicia mexicana? ¿Acudirás a instancias internacionales a denunciar este caso? ¿Planeas acciones de resistencia civil? Vamos a hacer acciones de resistencia civil pacífica. Ya hemos acudido a los organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo confianza en el sistema judicial porque a pesar de estos jueces de consigna, ha habido jueces muy valientes como es el juez de amparo, que apegándose a la ley me amparó y me protegió, y como fueron los 3 magistrados que por unanimidad ratificaron esta decisión del juez de amparo. Eso me da mucha esperanza, Pepe, de que nuestro sistema judicial sigue siendo un contrapeso, sigue siendo el dique que ahí tenemos, sigue siendo ese muro que de repente creemos que se nos va a caer, pero que finalmente ahí está y de ahí nos tenemos que agarrar. Yo pensaba el jueves, si el amparo, que es el único mecanismo que tenemos los mexicanos para defendernos del abuso del poder, si el amparo se hace a un lado y no se ejecuta como están diciendo los magistrados, ¿qué nos queda? Eso yo lo pensaba el jueves, pero Pepe, ahí están esos jueces y ahí están esos magistrados, en ellos hay que confiar, en ellos hay que apostar a que apliquen la ley, apliquen el derecho, y tengo en última instancia a la Suprema Corte, porque todo lo que aquí hemos estado discutiendo tiene que ver con constitucionalidad. Aquí no es Rosario Robles, es la presunción de inocencia, es la honra y la reputación, es el abuso de poder. O sea, aquí hay muchos elementos y es el amparo como mecanismo e instrumento. Todo esto está en juego, no soy yo. Todo esto está en juego. Y si permitimos que todo esto se vaya al traste, entonces sí vamos a estar en una situación muy complicada en este país, en donde solo va a contar el poder y la voz de una sola persona y de un solo hombre. Rosario, finalmente, en lo estrictamente humano, ¿cómo son tus días y tus noches en la prisión? ¿Por qué dices que es muy cara la cárcel? ¿Cómo estás pagando tu defensa, que no debe ser poco dinero? No, para nada. Mi hija Mariana tuvo que vender su departamento, Pepe, un departamento que ella tenía, y hemos tenido pues que vender carros, cuadros, hemos tenido que recurrir a préstamos, hemos tenido que recurrir pues también a la comprensión, y quiero hacerle un gran reconocimiento a mis abogados, Epigmenio Mendieta, que sin a veces poderle pagar como yo debiera hacerlo, él ha estado al pie del cañón en mi defensa, él y todo su equipo, así como Javier, mi otro abogado, que es el que me defendió en el juicio político, y porque están convencidos de esta causa. Entonces, la solidaridad de mis hermanos, la solidaridad de mucha gente, a veces me llega comida de gente que le habla, mi hija Mariana, nosotros no tenemos nada más que aportar esto, y me mandan algo de comer, de amigos de restaurantes a los que quiero mucho y a los que iba mucho, y que me mandan también mi comida, y aquí, como yo digo, porque además comparto esto con Miss Moni, que es otra tragedia también, comparto con ella, y el otro día nos mandaron comida china y hasta nos burlábamos de que estábamos comiendo en el Hunan de aquí de Santa Marta, Catitla. Esos son mis días son de mucha lectura, Pepe, duermo hasta muy tarde, 3 de la mañana leyendo, hago yoga, hago meditación, hago zumba, hago acondicionamiento físico, aun cuando me caí y tengo pues un problema de la ciática que me ha sido muy doloroso, o sea, con dolores muy fuertes porque aquí es muy frío y muy húmedo, y que pues no se ha podido determinar si me tengan que operar o no de la columna, situación que yo aquí, pues estando aquí, no lo haría, Pepe, no lo haría. Tengo ¿Algún día habrás de salir?
Algún día ¿Mande? habrás de salir de la prisión. Algún día habrás de salir de la prisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes planeado hacer con tu vida? ¿Vas a escribir un libro para dejar constancia de todo lo que te ha sucedido, Rosario? Absolutamente, Pepe, absolutamente voy a escribir. Estoy escribiendo, estoy haciendo mis anotaciones, estoy llevando pues como los registros. No sé si sea yo la que lo debe escribir o alguien lo escriba por mí, que pueda tener una visión más objetiva que la que yo pueda tener después de esta vivencia, pero te puedo decir que sí, que algún día voy a salir, y voy a salir como por la puerta de adelante, y voy a salir inocente, Pepe, porque eso es lo que soy, inocente. Me gustaría, por último, pedirte un comentario respecto a lo que ha dicho Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, señalando, Rosario, que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución, estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo 1 de la Constitución y privilegiar el principio pro personas. ¿Qué te parece? Te lo voy a poner para que lo escuches. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada. Yo sostuve desde que se aprobó la contradicción de tesis 293 de 2011, que recuerdan ustedes que esta contradicción de tesis, que generó un consenso de 10 integrantes del Pleno, de quienes en ese momento estábamos en este Tribunal Constitucional, establece que hay un parámetro de regularidad constitucional, un bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos establecidos en la Constitución expresamente y por los derechos humanos de fuente internacional que son... ¿Qué te parece todo esto, Rosario, para terminar? Del artículo pues esto es lo que me hace tener mucha confianza en el sistema judicial, porque sé que lo preside un hombre garantista, con el principio pro persona, tutelando los derechos humanos, y porque es una recomendación, porque todos los organismos internacionales de derechos humanos le han dicho a México: abusas de la prisión preventiva, abusas. Te quiero decir, Pepe, que en la medida cautelar, que somos las que estamos de beige, ¿no? Las chicas que llegan, hay 400 chicas en un solo dormitorio de 10, 15 jóvenes, porque no le estoy echando la culpa a Santa Marta Catitla, que te quiero decir que ahí tiene mujeres al frente, tanto en el ámbito administrativo como de seguridad, que se la han rifado, Pepe, rifan todos los días para que esto funcione con nada, porque es nada lo que les dan. Pero 400 chicas, imagínate lo que es violatorio de los derechos humanos, 400 chicas que no pueden salir más que 1 hora al día y que están encerradas, 15 mujeres en una estancia. ¿Tú te imaginas eso, Pepe? Cuando ahí todavía hay presunción de inocencia. Tiene razón el ministro Saldívar, tiene toda la razón. El problema es que la cárcel está llena de esto. La ley de amnistía, que con tantos bombos y platillos se aprobó, los decretos que recientemente habló el presidente y cual Miguel Hidalgo el 15 de septiembre iba a salir mucha gente de la cárcel, pues de Santa Marta a Catitlán no ha salido una sola persona por esos decretos y de esa ley de amnistía, porque a las mujeres nos siguen criminalizando y porque los que estamos aquí, Pepe, no votamos. Así de sencillo. Yo lo digo autocríticamente. Yo fui jefa de gobierno. No había un Santa Marta Catitla, eran anexos en los penales. Hice un decreto que sí permitió una libertad anticipada de mucha gente, lo recuerdo perfecto, pero finalmente, hasta llegar aquí me estoy dando cuenta de esta injusticia. Lo que es para estas jóvenes de 20 y tantos años estar encerradas todo el día y no las pueden sacar porque hay 2 jefas que las cuidan, porque a las custodias de aquí pues no les dan el suficiente personal para cuidar a 1,400 jóvenes. Ellas no tienen la culpa la tiene un sistema que ya no funciona. Manda a la cárcel a los que verdaderamente
lo requieren. A las demás, déjalas con sus hijos, ponles a barrer la calle o a ver qué tareas les das, pero no hagas esto no sirve, de veras, Pepe. Y ahora que se les ha ocurrido en la Ciudad de México que esto va a pasar de gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vamos, en lugar de ir a un principio de derechos humanos, a una lógica abolicionista en donde las cárceles se reduzcan al mínimo, vamos a que sea la policía la que tenga bajo el mando los penales, cuando la policía es la que pone a estas chicas, cuando la policía les siembra droga, cuando la policía las extorsiona, cuando las violenta. Ahora son los que van a cuidar aquí. No, yo creo que tendría que darse un debate nacional y en la Ciudad de México, porque si reformamos un sistema oral penal, si lo llevamos a un principio pro persona, tiene que ser coherente con las medidas cautelares. A mí el juez me dice, se puede fugar, usted se puede fugar, su forma de conducirse en estas audiencias a mí me indica que usted se puede fugar. Le parece muy bien que mientan, que fabriquen una licencia, eso no es problema. Que no puede haber un brazalete, que no haya arraigo domiciliario, que no puedo venir a firmar cada X tiempo, que no puedo entregar mi pasaporte, que no me conocen. Una de las personas que más me conoce se llama Andrés Manuel López Obrador, sabe perfectamente bien que soy de las que toma el toro por los cuernos. ¿Cuántas gentes te manda a decir María Amparo Casar, me acaba de mandar un mensaje a través del WhatsApp, dice, creo que hay que aclarar que independientemente de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, etcétera, Rosario Robles está encarcelada injustamente. Lo suyo es una politización de la justicia, por decirlo menos, y estoy dispuesta a declararlo públicamente. Rosario Robles, tú no estás viviendo la cárcel, estás sufriendo la cárcel. Yo sé que María Amparo Casar es una mujer de una sola pieza. La conozco desde hace mucho, la respeto, la admiro y la escucho cada vez que puedo, porque ya sabes que aquí eres muy escuchado. Y por eso le propongo a ella, ya que la investigación fue de Mexicanos contra la Corrupción, que por cierto ahora es también de los perseguidos, que podamos ir al fondo realmente, que realmente se combata la corrupción, porque el esquema que ha presentado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta supuesta triangulación de recursos, Sedesol y Sedatu, donde yo estaba, eran las dependencias más chiquititas que participaban menos en este procedimiento. Entonces, si vamos realmente a hacer justicia, vamos al fondo, el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Y entonces organismos como Mexicanos contra la Corrupción, como México Evalúa, este tipo de organismos civiles pueden hacer una gran labor con gente honorable, con gente intachable, con gente que no esté a favor de un lado o a favor del otro, sino que simplemente vaya por la verdad. Y creo que le vamos a hacer mucho bien a México, más allá de lo que en lo particular suceda conmigo, Pepe, que cuento con esa solidaridad que como es la de María Amparo, la de muchos de muchos amigos, que entre los que te cuento además y que te agradezco enormemente siempre esta disposición para platicar conmigo, Pepe. Gracias, María. Gracias, Rosario. Por supuesto, no pretendemos ni declararte inocente ni tampoco declararte culpable, no somos los jueces, simplemente quisimos hablar contigo porque has guardado silencio, prudente silencio durante tanto tiempo, pero ya lo que pasó el miércoles en la noche, sinceramente es francamente el colmo. Y sí, insisto, no vamos a juzgar si eres inocente o culpable, eso que quede muy claro. Y eso paciencia. Que se demuestre en un juicio apegado a derecho, porque hasta hoy soy inocente. Y en un juicio apegado de derecho te aseguro, Pepe, que resultaré inocente. Gracias, Rosario Robles, gracias por esta conversación. Al contrario, Pepe, te mando un abrazo enorme como siempre. Muchas gracias. Faltaron mis gardenias. Con todo el cariño y el afecto del mundo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.